Buenos días, mi nombre es Julián de Jesús Blanco Jiménez y el día de hoy lo que haré es presentar el proyecto número 4 de bioestadística referente a análisis de probabilidad, en donde pues, le voy a presentar un problema y lo vamos a resolver en lo que es en el Excel. Y dentro de las diapositivas vamos a presentar el proyecto número 4 de bioestadística, proyecto de probabilidad. Entonces, ¿en qué va a consistir? Bien, estamos representando que nosotros somos una farmacéutica. Somos una farmacia en la cual un vendedor llega y nos quiere vender, distribuir lo que son unas pastillas para el dolor de cabeza, que básicamente aseguran quitar este mismo malestar. Nos asegura que él hizo una prueba con 250 personas, de las cuales él tuvo una efectividad de 90%. Entonces nos ofrece 10 lotes, cada lote cuenta con 30 frascos de 15 pastillas. El costo que tenemos por frasco va a ser de 130 pesos. Él nos dice que las ganancias, él va a tomar el 60% de las ganancias para él, para el distribuidor, y el 40% será solamente para nosotros como vendedores. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Pues bien, nuestro método que queremos usar para corroborar esto que nos está ofreciendo el vendedor, el distribuidor, es bien, primero aceptar la propuesta y solicitar al vendedor 17 frascos iniciales para nosotros corroborar la efectividad del costo, y este mismo el costo sería 1950 pesos. ¿Por qué queremos aceptar, pedir exactamente 17 frascos? Bien, si no, más bien es como para acercarnos a la cantidad que él mismo usó, como 250, bien, nosotros usaremos 17 frascos, que esto nos da un total de 255 pastillas. Para no desperdiciar pastillas, ya que estamos hablando de algo monetario, tomaremos los 255 candidatos exactos. Esto nos da un costo de 1950 como nuestra inversión. Ahora mismo. Buscaremos a 255 candidatos con dolor de cabeza, y a estos mismos vamos a indicarles que se tomen la pastilla y esperar el tiempo que dicen las instrucciones. El vendedor nos menciona que él tomó 20 minutos de espera para saber el resultado de si funciona o no funciona. Ya hayamos hecho todo este experimento, podremos tomar un porcentaje de efectividad que hubo para esos 255 candidatos. Básicamente, lo que hacemos es corroborar todo lo que este mismo vendedor nos ofrece para nosotros deducir si queremos o no queremos aceptar esta propuesta. Podemos saber, él nos menciona que si por ejemplo lo que él nos ofrece no es verdad, todo lo que hayamos usado, todo lo que usemos, tanto pastillas, frascos, todo eso, no nos lo va a básicamente cobrar, y todo va a correr por su cuenta porque corroboramos que no es cierto. Y si tenemos el contrario, que corroboramos que sí es verdad y no nos está mintiendo, nosotros pagaremos todo lo que usamos. Entonces, si fuera verdad este caso, le tendríamos que devolver a él una cantidad de 1950 pesos de todo lo que usamos de sus pastillas. Y bien, ahorita vamos a pasar al Excel a una parte más estadística y de la probabilidad. Y bien, entonces ya aquí en el Excel tenemos esta tabla, que básicamente es la tabla que estamos usando para poder realizar este experimento. Sería como básicamente una tabla sobre la efectividad del consumo de un medicamento para el dolor de cabeza. ¿Cómo realizamos esta tabla? Pues sencillo. Queremos saber si funciona o no funciona, solamente básicamente un sí o un no. Nuestra función que ocupamos es el sí aleatorio punto entre número de entre el 1 al 10, que si nos llega a dar un número menor o igual a 9, lo pondremos como que sí funciona. En dado caso que no, sería no funciona. Y así es como hacemos todas estas funciones de la tabla. De ahí, para el número de pastillas, pues bueno, no es nada más que sencillo que poner la cantidad de pastillas que usamos. En este caso hicimos una tabla pues bastante, un poco extensa, haciendo literalmente unos cálculos de más o menos como 655 pruebas, pero para fines prácticos y de este mismo ejemplo tomaremos la cantidad que nosotros mismos escogimos, 255 que aquí se encuentra. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bien, lo que haremos es irnos al siguiente, número de veces que funcionó. Aquí vamos a hacer lo que es básicamente una función de contar, de conteo. La función es contar.si. Vamos a usar lo que es la valor absoluto, referencia absoluta, para que este mismo resultado no se mueva, se quede tal cual. Y para que solamente nos cuente
lo que son las casillas de si funciona, si funciona, si funciona. Y asimismo podremos saber cuántas veces funciona, cuántas veces no funciona, entre las 255 intentos que hacemos. Y ya por último, para sacar un porcentaje o un promedio, pues básicamente lo que hacemos es dividir lo que es las veces que funcionó entre la cantidad de veces que lo realizamos. Al hacer esto, estamos básicamente aplicando lo que es la ley de los grandes números, que es, aquí tenemos lo que es la gráfica sobre cómo quedaría nuestro experimento, que es variación de la probabilidad de que funcione la pastilla a lo largo de la prueba. Tenemos que entonces, entre mayor cantidad tengamos de experimentos, tenemos una probabilidad de la variación más precisa. ¿Ok? Tenemos aquí que empieza desde 0 y sube rápidamente a 90. Baja porque tenemos pocas pruebas. Aquí menciona entre 19, 28 pruebas más o menos. 46, ya cuando llegamos a medida de casi cerca de las 255 pastillas, ya se mantiene muy estable. En los 90 más o menos. Se mantiene estable. Entonces, esto nos va a ayudar básicamente la ley de los grandes números. Entre mayor cantidad tengamos de pruebas, vamos a tener un resultado o una efectividad todavía mucho mejor y más exacta, más precisa. Y bien, ¿qué fue lo que hicimos? Realizamos aquí una tabla para poder conocer lo que es el error promedio, o básicamente el error de estadística, ¿no? Error de probabilidad. Tenemos aquí que nuestra probabilidad real que necesitamos nosotros es del 90%. Eso es lo que nosotros necesitamos saber, que tenga el 90%. Entonces tenemos la probabilidad de simulaciones, error de aproximación absoluto y promedio de error. Seguimos con el siguiente, probabilidad de simulaciones. Estas son la cantidad de simulaciones que hicimos. ¿Ok? Agarramos determinado número de pastillas para poder realizar y tomar la cantidad de veces que esta misma tuvo variación. Por ejemplo, aquí lo que hicimos fue tomar cantidad de pastillas 40, más o menos aquí, y fuimos tomando de uno en uno el valor que nos iba dando. Agarramos aquí lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 valores para después a estos mismos irlos anotando. Después, para el error de aproximación, lo que hicimos es restar ese 90% de la probabilidad real a lo que son los valores de aquí arriba. Los restamos. Se los restamos aquí arriba. Y nos quedaría como negativos, menos 5%, 4%, 1%, 4%, 1%. Pero lo que nosotros necesitamos es, no necesariamente necesitamos lo que son los signos. Entonces, por ende, usamos otra fórmula aquí abajo para el error de aproximación absoluto. Tomamos absoluto y los valores de aquí arriba de error de aproximación para que nos los deje sin decimal, sin signos, nos los pongan positivos. Y para el error promedio, promedio de error, vamos a tomar lo que son todos estos valores de error de aproximación absoluto con la función promedio, agarramos todos estos valores y solito nos dará un error promedio del 3%. Es un error bastante alto, ya que estaríamos considerando que nos haría falta lo que es ¿cómo se menciona? Nos haría falta lo que son el 3% para llegar a ese 90%. Esto quiere decir que entre mayor cantidad de pruebas hagamos, menor promedio de error tendremos. Nos vamos al siguiente. Es exactamente lo mismo. Tomamos el número 67, más o menos, de cantidad de pruebas y hacemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos 2% de promedio de error. Bien, va bajando y por ende tenemos una mejor cantidad de error. Básicamente tenemos un margen de error menor todavía. Seguimos y aquí tenemos un problema. Dice, ay, ¿qué pasa? Que el error promedio aumentó 1%. Bueno, es a lo mejor ya es cuestión de probabilidad y hacemos otra prueba. Ahora baja 1%. Esto es mucho mejor ya que tenemos un promedio de error más bajo y por ende es más efectivo. Hacemos de nuevo la prueba y ahora tenemos el 3%. ¿Qué ocurre? Que esto, al ser cuestión de probabilidades, el detalle está en que, como se menciona, hay cierta variación y no siempre podemos asegurar lo que es un promedio de error bajo. Pero realizamos 1, 2, 3, 4, 5 pruebas más hasta la cantidad de 170 pastillas. Entonces, con esas 170 pastillas nosotros podemos tener lo que es el 1% de promedio de error para poder acercarnos lo más posible
bueno, bajar lo más posible ese promedio de error, ya que hicimos bastantes pruebas entre cantidades de pastillas y 170 pastillas fue la cantidad necesaria que tendríamos que usar, no necesariamente llegar a las 255 pastillas que habíamos planteado inicialmente. Llegamos a un promedio de error del 1% que se considera bastante aceptable. Está bien y no es un promedio de error muy alto, muy elevado. Entonces, con esto que tenemos, que nosotros para pastillas utilizadas usaríamos 170, que sería una cantidad de frascos de aproximadamente 12 frascos y tendríamos una inversión de 1.500 pesos. Entonces, ya con esto, y gracias a todo esto que hicimos, estos datos, podemos llegar y corroborar que necesitamos una menor cantidad de pastillas de las que nos propusimos al inicio. Entonces tendríamos que podríamos usar 170 pastillas en lugar de 255. Entonces ya con esto podemos pasar a la conclusión. En conclusión, después de hacer esta simulación en lo que es el Excel, podemos corroborar que sí tiene buen margen de efectividad y por ende nos conviene bastante aceptar esta propuesta. Porque realmente no estoy muy alejado de lo que nos menciona y hasta cierto punto a la cantidad de pruebas que hicimos y seguramente si hacemos todavía muchísimas más pruebas con la ley de los grandes números, nos acercamos todavía más a lo que es el valor que el mismo proveedor nos está dando, que es el 90%. Pero obviamente esto conlleva un mayor gasto y por ende una mayor inversión. Pero con esta cantidad de pruebas que hicimos es bastante bueno, es correcto y tenemos lo necesario para poder aceptar la propuesta y bueno, considerarlo, que tenemos básicamente una ganancia del 40% por nada más vender lo que es este mismo medicamento, estas pastillas y por ende creo que es una buena inversión que yo por ejemplo sí tomaría. Entonces, ya de una forma más al hecho de la simulación que hicimos, el Excel es una herramienta bastante útil para poder hacer esto. Necesitamos saber probabilidades de algo, queremos hacer un experimento, pero primero hacer una simulación de cómo lo haríamos, sin tener que ponerlo a prueba físicamente en realidad. Podemos usar el Excel. El Excel tiene herramientas y funciones bastante útiles y muy apegadas a lo que necesitamos, tanto como un promedio, una función de aleatoriedad en la que nos da un número aleatorio de tanto en tanto y con la función que mostré de sí aleatorio, podemos agarrar del 1 al 10 y que del 1 al 9 nos dé si funciona o no funciona para tener un promedio más o menos del 90% de efectividad, que es lo que realmente buscamos en este caso, pero pues podría ser distinto, que si necesitamos el 80%, el 70%, pues bueno, ya irá variando la fórmula. En general, lo que nos proporciona Excel es una herramienta útil, muy útil, un poco a lo mejor tardado y tedioso al hecho de necesitar armarlo y todo eso, pero ya una vez que lo armas, es ya se vuelve más sencillo y la interpretación es más fácil, mucho más fácil con las gráficas y con lo que son las tablas que mencionamos también si se quiere agregar lo que es el error promedio. Y bien, sin nada más que decir, muchas gracias.